Comencemos. El 16 de agosto del 2020, a sus 53 años de edad, Luis Abinader se juramentó como el presidente número 67 de la República Dominicana. El segundo más joven en la política contemporánea después del presidente Leonel Fernández, quien ocupó la presidencia a sus 42 años. El Partido Revolucionario Moderno fue favorecido por un contexto marcado por divisiones políticas irreconciliables entre las dos facciones aglutinadas en el Partido de la Liberación Dominicana, que tenía una racha ganadora de 4 procesos electorales seguidos, que lo mantuvo 16 años al frente del Estado y con una aparente vocación de poder difícil de igualar por ninguna fuerza opositora. Pero esa falta de un antagónico les significó la derrota. Todas las buenas historias necesitan al prota, los villanos, los rivales. Nadie podría quejarse de un golpe de suerte como este, tampoco Luis Abinader. El conflicto partidario configuró el escenario ideal para que la consigna de cambio calara en el electorado dominicano, harto de las deudas sociales en materia de transparencia, impunidad y corrupción acumuladas en los últimos gobiernos peledeístas, que provocaron una serie de expresiones creativas de inconformidad, como protestas en la Plaza de la Bandera, marchas en las principales ciudades del país, los cacerolazos sincronizados que favorecieron el cambio. Pero, ¿qué significa la palabra cambio? Usted, que habla español como primera lengua, no siempre hurga en la etimología de las palabras comunes. Cambio puede ser sinónimo de mutación, transformación, metamorfosis, y puede ser sustitución, intercambio, transición. Sinónimos perfectos para entender dos dimensiones de una misma palabra, la que se refiere a la capacidad de transformarse una cosa en otra y la acción de dejar sustituir o reemplazar una cosa, actitud o situación para tomar otra sin transformarla. Recuerde esa parte a la hora de analizar el contenido del cambio propuesto por el gobierno y responder si es un mito o una realidad. Si cambiamos una cultura anterior para transformarla o solo quitamos a un gobierno para que venga el otro y ver nuevas caritas. En el silencio la sociedad susurra que solo hacen promesas. Quejas que parecen haber llegado a las mediciones de los estrategas del gobierno, ya que cada 2 por 3 escuchamos o vemos un spot oficialista que cierra con la propia voz del presidente Luis Abinader diciendo: estas no son promesas, estamos cambiando. ¿Sobre qué fundamentos analizaremos y con quiénes? Al celebrarse la ceremonia protocolar de toma de posesión, en el preámbulo de su disertación, el nuevo presidente dominicano desarrolló ejes relacionados al COVID-19 y la salud, economía, educación, institucionalidad, seguridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Los mismos temas fueron contestados el 18 de agosto de 2021 al rendir cuentas sobre las acciones ejecutadas por su gobierno en el primer año. Esa es la hoja de ruta. En un ejercicio democrático honesto, hubiéramos querido sentar a gobierno y oposición en este escenario. Aunque hicimos contacto con varios honorables legisladores del bloque oficialista y con distinguidos funcionarios del gobierno, a diferencia de ocasiones anteriores, no logramos la presencia de un vocero del sector oficial como hubiera sido lo justo. En su defecto, iremos a las calles para que sea el pueblo, de manera improvisada, aleatoria y sin editar, quien nos dé equilibrio y responda si estamos cambiando. Miembros de la oposición del mayoritario partido Fuerza del Pueblo hablarán sobre el tema. Considerando que este es un gobierno elegido en medio de una pandemia que ha gobernado únicamente con la discrecionalidad presupuestaria del estado de excepción, autorizada por el Congreso, lo prudente y normal era que, como lo hizo, se concentrara en un plan nacional de respuesta a la crisis del COVID-19 y reforma del sector salud. La oposición, liderada por el expresidente Leonel Fernández, saludó estos esfuerzos, aunque reclamó el deterioro de la atención primaria y otras áreas de la salud, recordando que no se llegó a la meta de vacunación. Analizamos el contenido del cambio en el eje sanidad y COVID-19. Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional, y a Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, dirigente de la Fuerza del Pueblo, en este doble diálogo. Bienvenidos a Esfera Global. Gracias, Marjorie, por nueva vez invitarme. Gracias por la invitación, Marjorie, y saludando también a los televidentes que te siguen en este espacio. A ustedes por aceptar. Comencemos con su opinión sobre el plan de vacunación. ¿Se alcanzó la meta? ¿Funcionó? ¿No funcionó?
Bueno, mira, Marjorie, la meta eran 7.8 millones de inoculados que se tenían programado para este año 2021. Sin embargo, al 16 de agosto de este año apenas habían inoculado algo más de 5 millones. Por lo tanto, estamos muy por debajo de la meta que se había planteado, que era de alrededor del 80% del total de la población. Y si a eso se le agrega entonces la población que va en el grupo etario de 12 a 18 años de edad, que no estaba al principio, estamos hablando entonces que la cantidad de ciudadanos dominicanos que no han sido vacunados aumenta. Por lo tanto, han quedado por debajo de la meta. Eso lo especificó el presidente Fernández en su discurso y desde el punto de vista de lo que ha sido el impacto del gobierno, que introdujo un tema que entendemos nosotros que mermó mucho el plan de vacunación, que iba muy bien, que fue el anuncio de la tercera dosis, sin tener las pruebas científicas, sin tener realmente la sustentación de estudios que te indicaran y sin esperar el tiempo prudente ante una pandemia que nosotros lo que tenemos es 1 año y pico, donde muchas de las vacunas generalmente se llegan en el 5º y en el 7º año, lo que indica que desde el punto de vista de algunas provincias y municipios, en el Distrito Nacional y la Altagracia pudimos superar. Pero las demás provincias, y yo le agrego a esto porque aportamos al plan de vacunación en cada uno de los sectores, habilitando nuestros equipos, nuestros locales, pero en definitiva el objetivo no se logró. Uno de los logros exhibidos por el presidente Luis Abinader, entre otros en materia de salud, es haber dotado al país de una cantidad suficiente de dosis de vacunas como para inocular, inmunizar hasta 3 veces a cada ciudadano dominicano, pero aún más que eso, para donar a países de Centroamérica y Caribe. ¿Cómo ustedes interpretan esa cantidad tan amplia de vacunas que tienen los dominicanos? ¿Falta de planificación? ¿Solidaridad internacional? Fíjate, hubo intento de planificación porque se hizo un plan de vacunación. Sin embargo, desde el momento en que se publicó este plan, siempre hubo una sobreestimación de la cantidad de vacunas que se iban a adquirir. El tiempo ha venido a demostrar que ciertamente se han adquirido y se contrataron más vacunas de las que el país necesitaba. Y eso parecería positivo porque, bueno, garantiza a todos los dominicanos que puedan ser inoculados y al mismo tiempo hasta una cantidad de reservas. Y ahora que se está promoviendo la idea o anunciando la idea de que se podrían donar a otros países alrededor de unas 500.000 dosis, parecería como que somos buen samaritanos. Sin embargo, no se trata de eso, se trata de que eso tiene un impacto en las finanzas públicas dominicanas porque tiene un costo. Las vacunas tienen distintos precios dependiendo de la farmacéutica y obviamente son en dólares que se pagan. Y el país ha tenido que endeudarse incluso para poder adquirir esas vacunas. Y ahora, ¿cómo entonces nosotros aparecemos como que tenemos excedentes, como si fuéramos productores, como si fuéramos inventores de las vacunas, y entonces pasamos a donar cuando lo correcto hubiese sido que realmente se adquirieran y se contrataran las vacunas que íbamos a necesitar para que no se produjera un dispendio de recursos de las finanzas públicas? Si hubo alguna planificación, se improvisó. ¿Por qué? Porque lo sentimos en el Congreso. Nosotros en enero de este año aprobamos de manera muy urgente un programa COVAX que iba a facilitar vacunas a los países de ingresos bajos, ¿verdad? De manera inmediata, porque los grandes países iban a acumular. Se firmó con varias farmacéuticas, pero en definitiva, quien tuvo que salvar la campana fue China, con una cantidad de vacunas que se aplicaron en primera y segunda dosis. Luego entonces incluso nosotros modificamos hasta la ley de compras y contrataciones para incluir la vacuna dentro de los componentes de emergencia. Luego hubo financiamientos y préstamos que se tomaron para las demás farmacéuticas. Y en definitiva hemos visto que se ha sobrepasado lo que tiene que ver con la cantidad que debimos haber comprado. 15 millones de vacunas en exceso, ahora estamos donando a otros países y donde hemos tomado empréstitos para nosotros poder hacer el plan de vacunación que todavía muchas provincias hoy no han llegado al 70%. Se anunció que se iba a destinar más de 66.000 millones de pesos durante el primer cuatrimestre de este año a fortalecer el sistema de atención primaria y la sanidad en general. ¿Se logró?
¿Qué implica desde el punto de vista económico ese traslado, ese esfuerzo presupuestario en favor del Ministerio de Salud y quizás en detrimento de otras áreas o ministerios también importantes para la vida nacional? Mira, definitivamente que dotar de más recursos al sector salud será siempre importante, especialmente en un país en donde la dotación de recursos presupuestarios a este sector es todavía muy bajo, ronda probablemente el 1.8% del PIB y tal vez como mucho el 2%. ¿Cuál sería el ideal? ¿Un 6 más o menos, un promedio? No se ha medido, pero yo sí entiendo que por lo menos debe duplicarse la dotación que tiene. Y entonces estamos hablando de que la ejecución presupuestaria de esos recursos tampoco nunca llegan en la dimensión que ha sido aprobada por el Congreso de la República. Y entonces, en una situación como la que tenemos hoy día, en donde muchos dominicanos no se han vacunado por diferentes motivos y circunstancias, no se ha establecido una política pública que promueva que estos ciudadanos logren vacunarse. Y justo esos recursos pueden utilizarse para promover una política de incentivo, una política pública de incentivo para que más dominicanos terminen inoculándose para alcanzar los más de 8 millones de dominicanos que deben ser vacunados dentro de este plan de vacunación. Y esa política de incentivo perfectamente pudiera ser otorgando facilidades económicas a quienes presenten su tarjeta de vacunación, disminuyendo el pago de impuestos por un día, por 2 días, o bien otorgando premios, haciendo concursos desde el Estado, incluso con el sector privado, para que de esa manera la población, aquellos que no han querido vacunarse, se animen a vacunarse. Incluso, por ejemplo, pudiera hasta ofertarse viviendas, rifas de vivienda, de soluciones habitacionales, de carros, de vehículos y de otras facilidades que puedan resolver los problemas de parte de la familia dominicana y al mismo tiempo que se puedan vacunar. Nosotros entendemos que con el cambio de gestión, no sé si por el mismo cambio o porque no había un plan, nosotros hemos aprobado desde el Congreso todo lo que ha sido para el sistema sanitario, para el sistema de salud. Entendemos que la mayoría se ha ido desde el punto de vista de la vacunación, pero se han descuidado otras áreas. El presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, en su discurso estableció los servicios que han sido afectados y cómo se han empeorado desde el año pasado para acá. Y entendemos que esos 70 y pico mil millones de pesos que usted habla, mucho de ello fue utilizado en el plan de vacunación, en los temas de las pruebas de COVID, las pruebas PCR, las que no eran PCR, pero se han desatendido áreas importantes del sistema sanitario, lo que llevaría ya a que en este presupuesto de este año, lo que es el complementario y el próximo que va a llegar al Congreso, nosotros dediquemos y especialicemos a áreas fundamentales que ¿Cómo ya cuáles? Cubierta. Bueno, el tema de los servicios, de los hospitales, la cobertura. Mira, ahora la mayoría de los dominicanos y dominicanas han tenido que sostener, aunque el gobierno dijo que iba a pagar las pruebas de COVID, tú vas ahora mismo a los laboratorios, los hospitales, y aunque tu seguro te cubra el 100% de la prueba o del análisis que tú te vas a hacer, las clínicas y los laboratorios te están pidiendo un copago. Eso corre por el bolsillo del ciudadano, pero también hay especialistas que se han cambiado y se han desmontado por lo que implica casi siempre en un país como este un cambio de gobierno. Siempre se cambian personal administrativo. En el caso de los médicos es muy diferente porque los médicos tienen un gremio y sobre todo cualquier médico que se vaya a cancelar, si no es por una falta, hay que mantenerlo. Pero hay servicios de salud que han sido descuidados en las demás especialidades y servicios generales que no tienen que ver precisamente con el COVID, y es donde ahí nosotros deberíamos enfocar esos recursos que se hablan. Después de escuchar sus intervenciones en el eje de sanidad y COVID-19 y en favor del equilibrio democrático que queremos promover a través de los medios de comunicación, vamos a las calles para hacer este doble diálogo de carácter multilateral, permitiéndole a la gente que opine si el cambio propuesto por el gobierno de Luis Abinader en este primer año, el contenido del cambio en materia de sanidad y COVID-19, ¿es un mito o es una realidad? Veamos. Entre dos puede ser más realidad que ilusión y más ilusión que realidad. Más realidad. Para mí es una ilusión. Para mí todo sigue igual. Una ilusión. Esto es lo mejor que no ha podido pasar a los dominicanos.
Luis Abinader. Yo no me he vacunado, pero yo lo veo bien porque siempre veo que la gente hasta en la casa van y vacunan. Bien, yo lo veo bien. Más o menos, más o menos. Bueno, muy bien. Todo muy bien. Bien. Bueno, está bien para que el pueblo se cuide de las enfermedades que andan del COVID-19. Es buena. No, está muy bien. El 16 de agosto de 2021, el presidente Abinader defendió que su gobierno actuó de manera segura y con planificación. En materia de economía, resaltó los buenos resultados del Producto Interno Bruto, refiriéndose al crecimiento de un 13.4%, a la duplicación de las reservas internacionales con un monto ascendente a los 12.611 millones de dólares, por lo que ha considerado a la República Dominicana como el principal destino para la inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe, con una proyección de 3.000 millones de dólares en este año, y que al mes de julio se recuperaron 714.551 empleos, con una proyección de recuperación y creación de 1 millón de nuevos empleos en los próximos años. La oposición, liderada por la Fuerza del Pueblo, corrigió y criticó dichas cifras, a lo que también vino a responder el gobernador del Banco Central y contrarreplicó la Fuerza del Pueblo. No les vamos a mentir. Estamos todos más confundidos que Fernando Villalona, que si crecimos o creceremos 1, 2 o 3 dígitos, yo particularmente no lo voy a abrumar con esas cifras. Que lo aclaren ellos y usted llévese de su bolsillo y situación económica, que de una vez tiene una clase de economía con maestría en inflación, que tampoco es parte de la comunicación del gobierno, pero si se revisa el incremento de la canasta básica familiar, la nuestra es una de las más altas de toda la región. Según el Banco Central, la inflación acumulada en el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas desde agosto del 2020 hasta julio del 2021 asciende a 9.84%. Pero hay productos alimenticios donde las alzas superan el 30%, el 40% y hasta el 60% con respecto al año pasado. Hay un problemita con el tema del empleo porque las cifras que señaló el presidente Abinader las contradijo la encuesta continua de la Fuerza de Trabajo, que hablaba de que en la pandemia se habían perdido 470.000 puestos de trabajo. Pero el presidente afirmaba que recuperó más de 714.551 empleos. Que lo aclaren ellos, pero usted también puede analizarlo si es que a lo mejor es un actual desempleado o uno de los más de 700.000 que ya tienen empleo. La recuperación del turismo es un logro importante destacado por el presidente Abinader, que a su llegada al poder había anunciado el plan de relanzamiento del sector con el objetivo de volver a los niveles previos a la pandemia y pretende ahora alcanzar un récord histórico de visitantes. Lo mismo dijo que ocurrió con el sector de zonas francas, que experimentó un crecimiento en las exportaciones de un 34% respecto al año pasado, superando la cantidad de empleos pre-COVID. El presidente Abinader se refirió al aumento histórico del salario mínimo en el país, el cual atribuye al buen desempeño del gobierno y a la confianza de los operadores económicos. Durante el 2020, el gobierno aseguró la continuidad de los programas de ayuda FASE, Quédate en Casa y PATI. Pero el 2021 es un capítulo nuevo y trajo el programa Supérate, que según afirma, ha impactado con el doble de ayuda que recibían antes a un total de 1.3 millones de dominicanos. Lo que contestó la Fuerza del Pueblo es que a pesar de los planes de asistencia social, la pobreza en la República Dominicana aumentó
provocando que cerca de 268.515 dominicanos descendieran a niveles de pobreza general, indigencia o pobreza extrema. Analizamos el contenido del cambio en los ejes economía, turismo, políticas sociales y empleo. ¿Cuál es la proyección real de crecimiento? ¿Quién dice la verdad? Bueno, mira, la verdad va a depender de con quién tú lo comparas, con qué tú lo comparas. Si lo comparas con el 2020, si lo comparas con el 2019, si lo comparas con el 2020, necesariamente tiene que llegar a la conclusión de que hay un rebote estadístico ponderal. Quiere decir que como... ¿Qué significa en palabras simples? Como hubo un decrecimiento negativo de menos 6.7% durante el año 2020, cualquier número que se produzca en el 2021, al cierre del 2021, que sea mayor, y lo será por razones naturales, porque no ha habido, digamos, un cierre total o fuerte de la economía como aconteció en el 2020, entonces ese número positivo, al dividirlo con un número muy inferior, muy pequeño, tiene que dar un rebote, un salto. Estadísticamente está comprobado que cuando se compara un número grande con un número pequeño, la tasa se muestra mucho más grande. En cambio, cuando lo hace con un número positivo y de otro año, y no hay una gran diferencia entre ambos números, como es el caso del 2019, que no sería entonces un rebote estadístico, si lo compara con el 2019, entonces tiene un crecimiento, vamos a decir, normal. En el caso del 2020, estamos hablando de que la economía se proyecta que va a crecer alrededor de un 10%, ¿no? Y si lo compara de julio a julio, julio del 2021 con julio del 2020, tenemos un rebote estadístico o un crecimiento, rebote estadístico de 13.3%. Al compararlo con el 2019, entonces, dependiendo del mes que usted elija, va a ser un 0.3% si es de junio a junio, y si es para todo el año, podría ser un 3% o un 3.5%, dependiendo de cómo termine desarrollándose la dinámica económica. Fácil. Cualquier cosa que podamos comparar desde el 2021 al 20, donde hubo un frenazo de la economía, pues va a parecer maravilloso. Por supuesto. Y un gran crecimiento. Pero si hacemos la comparación con el 2019, es un año de normalidad. Entonces nos daría una cifra de crecimiento normal, sí, que no podría ser de 2 dígitos. Definitivamente que no. Entendido, ya sabemos quién tiene la razón. Y lo importante, Mayori, que en el discurso lo expresó el presidente Fernández, que para nosotros poder retomar, y así explicaba Jebajo en sus datos estadísticos y numéricos, la situación al 2019, antes de la pandemia, nos tocaría 2022-2023 para nosotros llegar al mismo ritmo de actividad económica, porque perdimos más de 10.000 millones de dólares desde el punto de vista del 2019, antes de la pandemia, hasta el año pasado. Esa era una pregunta que tenía, ¿cuánto tiempo se tomará volver a la normalidad? Pero quedó ahí claro. Aumento de la deuda pública, aumento de los precios de los alimentos y los hidrocarburos implican medidas de contención muy costosas. ¿Qué tanto puede el gobierno sostener los subsidios y el endeudamiento? Bueno, ya el gobierno no está manteniendo los subsidios a nivel de los sectores más vulnerables, porque desmontó la mayoría de los programas, Quédate en Casa, Para Ti y otros. Aunque le cambió de nombre en algún caso, la dotación de recursos financieros para esos sectores más vulnerables es significativamente inferior al del año 2020. Lo penoso es que el endeudamiento público, que ha sido sustantivamente el mayor de la historia económica dominicana durante un año, son recursos que por un lado están languideciendo en las reservas internacionales, en alrededor de unos 1.700 millones de dólares que se tomaron prestados y están guardados ahí, languideciendo porque no están haciendo nada. Y por otro lado, encuentra que una parte de esos recursos que fueron tomados prestados se han destinado a gasto corriente y por lo tanto no garantiza a futuro la capacidad de pago del país. Y eso lleva entonces a que la deuda de cada ciudadano dominicano, sin importar si le preguntaron, ¿nos autoriza a tomar prestado? Cuando usted va a un banco, usted tiene una voluntad de tomar un préstamo, pero cuando el gobierno se endeuda y endeuda al país,
En este caso, el mayor endeudamiento que se ha producido en un año en la historia económica dominicana ha elevado la deuda per cápita de cada ciudadano en no menos de $900, adicionales a los que ya debe. Y si nos vamos a que la inversión que se ha hecho para movilizar la economía, es decir, el presidente Fernández decía y le recomendaba el año pasado al presidente Luis Abinader de que había que movilizar la economía, por ejemplo, a través de la construcción. Lo que se invirtió desde el punto de vista en construcción o en inversión pública fue muy reducido, alrededor de 6 puntos y pico de lo que debió haberse hecho o de lo que nosotros aprobamos el año pasado en el presupuesto de ingresos y gastos. Ahí te justifica la explicación que dice Ivanhoe de que la mayoría de ese gasto fue en gasto corriente, porque los préstamos, los endeudamientos mayores no son malos, es la calidad de ese endeudamiento, qué deja, qué impronta, qué problema resuelve, o por lo menos qué problema avanza en su solución. Entonces nosotros hemos visto de estos 13.000 millones casi de dólares que se han tomado en un año, que la mayoría han ido a programas que no le dejan nada. Al final se ha dicho que una parte de ellos se ha estado dedicando a la parte de la pandemia y el otro no sabemos su aplicación real. A Ivanhoe me queda la duda, cuando el gobierno anuncia cada semana los precios de los combustibles, por ejemplo, cuando eso anda elevadísimo de manera exorbitante, el gobierno hace muchos esfuerzos para no traducir directamente esos precios a los ciudadanos. ¿Qué implica? ¿Deja de percibir o se endeuda más? Bueno, por un lado, si no está presupuestado, se endeuda. Si está presupuestado, posiblemente hay una fuente de fondo que fondea la erogación de esos recursos para que el precio final de los combustibles no llegue a los consumidores como debe llegar conforme al movimiento de los precios internacionales. Lo cierto es que aún así, durante esta administración, el precio de los distintos tipos de combustible en el mercado nacional han aumentado de precios en forma importante. Y a eso se le agrava el hecho de que eso tiene un impacto en la generación de mayor inflación, ¿no? Recuérdate que la inflación interanual a julio de este 2021 se sitúa en más de 7.8%, la más alta también de la historia económica dominicana. Nunca antes, en tiempos de normalidad, y ya estamos en tiempos de normalidad, la inflación había sido tan alta, por encima de la meta de inflación que el Banco Central establece, que tiene un techo máximo de un 5% y un piso de un 3%. ¿El gobierno admite en su comunicación que existe este contexto de inflación? De alguna manera sí, porque ellos muestran algún nivel de preocupación en torno al aumento de los precios y el Banco Central, bueno, no puede ocultar la información de que la inflación ha llegado al 7.8%. Sin embargo, lo que tal vez uno no aprecia es que se haya sido más agresivo en materia de inversión pública para mitigar el impacto de esa escalada de incremento de precios a través de la creación de empleos que genere a su vez nuevos salarios para la población que ha perdido su nivel de empleo. La República Dominicana, a través del gobierno, en la recuperación económica que ya se ha iniciado en el país, no podríamos decir que el gobierno ha aportado absolutamente nada en esa recuperación, por el hecho de que de cada 100 pesos que el gobierno gasta, apenas 7 pesos lo destina a gasto de capital, lo que implica de que no capitaliza la economía y al no capitalizar la economía no genera nueva mayor dotación de riqueza material. Si todo este contexto que tiene que sortear el gobierno lo hace bajo la discrecionalidad presupuestaria del estado de excepción, que es aprobado por el Congreso, ¿podrá el gobierno manejar todo lo que le viene encima después que ya no se le apruebe más el estado de emergencia? Mira, yo no creo que haya total discrecionalidad en el manejo de la ejecución presupuestaria. Yo creo que esa restricción legal está presente como ha estado en otros gobiernos. Incluso los de ahora han anunciado un mayor esfuerzo en cumplir con lo que está dispuesto, pero no parecería en algunos casos particulares corresponderse con la realidad y tal vez por eso termina siendo un mito, porque ¿qué dice la ley de presupuesto anual del 2021? Que el gobierno debe gastar 14 pesos de cada 100 pesos en gasto de capital. ¿Y cuánto ha estado gastando? Apenas 7 pesos. Usted me dirá, bueno, tal vez no tiene recursos para gastarlo, pero resulta que no.
porque el gobierno sometió un proyecto de presupuesto complementario en donde entre las argumentaciones que presentó era de que se habían incrementado los ingresos en más de 20 mil millones de pesos. Entonces, si usted tiene mayores ingresos fiscales y tiene un dispositivo legal que te dice de cada 100 pesos gasta 14 en gasto de capital y usted nada más gasta 7, entonces no está cumpliendo con ese mandato de ley presupuestaria. Vamos ahora a las calles en materia de economía, políticas sociales y empleo. ¿Qué dice la gente? ¿El cambio es un mito o realidad? Primero, no es ilusión ni es realidad. Yo entiendo que ese es su deseo. Una ilusión. Yo creo que es una realidad. Se está notando. A algunos para bien, a otros para mal. Claro, está trabajando porque tiene un año, son meses que tiene apenas. Es una ilusión. En algunas cosas se ha recuperado, pero en otras, para los pobres sigue igual. Ha mejorado en cierto sentido, sí. ¿Cómo te digo? Con respecto a lo que está pasando, yo entiendo que sí, que se ha superado un poco, porque a través de la crisis que estamos pasando, yo entiendo que sí. No, no se ha superado. Bueno, es un 50%, más o menos, porque hay que ser realista. Todavía estamos comenzando a salir de esta crisis, todavía. Estamos tratando todavía de salir de todo. No, sigue más o menos, no ha funcionado mucho, ¿no? Bueno, poco a poco se va estableciendo, mayormente el turismo, porque los empleos, ya usted sabe, están un poco difíciles. Bueno, para mí todo está igual aquí en este país. Desde el año 2015, los resultados de los informes PISA han sido desafortunados para el sistema educativo dominicano. Además de colocarnos en los últimos lugares del ranking, hoy sabemos que el 20% del alumnado no completa el ciclo de enseñanza primaria, pero habrá que estudiar los efectos de la pandemia sobre la educación. El presidente Luis Abinader propuso un modelo educativo basado en la generación de competencias útiles para la inserción social, mejorar las condiciones laborales de los docentes y el suministro de tablets o laptops para el inicio de la escuela. Anunciaba una serie de medidas para tratar de salvar el año escolar y por ahí mismo reducir la brecha digital, a través de un ambicioso plan de difusión masiva en radio, televisión, medios digitales, e involucraba a todas las operadoras de servicios telefónicos del país para asegurar la conectividad del sistema educativo. El 29 de julio de 2021 se clausuró el año escolar, más desafiante de la historia. Pero así fue de complejo para los docentes y estudiantes del resto del mundo. Todavía, cuando queda formalmente iniciado el nuevo año escolar en este país, nos queda la importante pregunta de quién y cómo se evaluó el resultado del plan ejecutado por el gobierno y el impacto de la gran inversión en educación. ¿Funcionó? ¿Habrá continuidad? ¿Cuáles experiencias y cuál de todos los métodos contribuyeron a mejorar los conocimientos en estudiantes, docentes y gestores de educación? ¿Quién fiscaliza todo esto? En materia de seguridad, con el conocimiento de que al 77% de la sociedad dominicana le preocupa la delincuencia, el presidente Abinader reconoció la necesidad de emprender una reforma integral de la Policía Nacional. Una ola alarmante de actos delincuenciales empañan la imagen del gobierno y su posibilidad de tomar control sobre la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, entre enero y junio del 2021,
se perpetraron 558 homicidios en todo el país, evidenciando un aumento del 25%, igual a 111 casos más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las provincias con mayor incidencia de homicidios son Santo Domingo, donde ocurre el 26% del total de estos actos, Santiago, donde ocurre el 13%, y el Distrito Nacional, donde ocurre el 9% de todos los casos. El 75% de los encuestados en el diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia elaborado por Participación Ciudadana para el 2021 reporta que los principales tipos de crímenes presentes en su comunidad se expresan en robos o atracos, un 29%, drogas, 25% y violencia intrafamiliar, 21%. Un porcentaje importante de la población le sigue atribuyendo la situación de la delincuencia y la violencia a la falta de acción policial y a la forma en que esta institución se relaciona con la comunidad. En lo que respecta a la transparencia y la lucha contra la corrupción, desde el primer momento el presidente Abinader fue enérgico en afirmar su oposición a la corrupción y la impunidad. Firmó uno de los primeros decretos designando a un procurador general políticamente independiente. Los resultados se han visto y hay que reconocerlo. El tema de la independencia del Ministerio Público a través de una reforma constitucional despertó, sin embargo, la resistencia del sector opositor que la considera innecesaria, siendo que en el propio texto constitucional vigente, en su artículo 170, así como en el artículo número 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se dispuso, sin posibilidad de confusiones, la autonomía funcional, presupuestaria y administrativa del órgano persecutor. Analizamos el contenido del cambio en los ejes educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. ¿Qué opinan sobre el plan de educación en tiempos de pandemia y quién fiscaliza? Bueno, mira, yo reconozco que manejar el tema del año escolar en tiempos de pandemia no es una tarea fácil porque rompió con todos los esquemas y todos los planes que no solamente en la República Dominicana se tenían, sino también en otros países. Lamentablemente, el gobierno dominicano, el anterior y no dotó a la población de las suficientes herramientas y facilidades logísticas como para tener una conexión, ¿no? Al mismo tiempo, tampoco garantizó un plan de evaluación a los jóvenes y niños que están cursando los distintos grados. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Que concluye el año escolar y tuvieron que pasar a todos los estudiantes de grado sin que mediara una evaluación. Entonces, nadie ha podido medir la calidad educativa, que ya ha estado muy cuestionada aún en tiempos de normalidad. Si lo estuvo en el pasado, imagínate ahora en el presente, en donde no medió ningún tipo de evaluación a los estudiantes, de ningún tipo, porque no tuvieron la previsión siquiera de adquirir software que permita, que los hay, evaluar a los estudiantes, incluso en las universidades, no solamente a nivel de la educación básica. Y eso no se pudo hacer. Entonces, si usted no puede evaluar lo que hace, no puede llegar a la conclusión de que ha sido exitoso. Yo creo que la respuesta más cerca sería que fracasamos. La educación es un proceso de doble vía, enseñanza y aprendizaje, es un proceso social, de grupo, donde aún con las implicaciones que trajo la pandemia y ya explicada por Jaibanjo, nosotros entendemos que incluso muchas de las prestadoras, y así lo dice la Constitución, que en un momento de pandemia, en un estado de excepción, deben facilitar sus canales y sus frecuencias para que el Estado, ¿verdad?, lleve todos los servicios que en ese momento el estado de excepción determina. Aquí se contrataron una gran cantidad de empresas de comunicación, se utilizaron las plataformas digitales, pero no hubo una efectividad de ese proceso de retroalimentación, de cómo iba el avance de esos niños y de esas niñas. Pero tampoco pudimos aprovechar del año pasado para acá el mantenimiento de las facilidades educativas. Es decir, hoy entramos a un año escolar donde en muchas escuelas no hay agua, no hay servicios básicos, donde ha habido desde el punto de vista tiempo suficiente para, mientras se estaba dando el proceso
virtual, que nosotros consideramos que no hay forma de medirlo, y con los problemas de retroalimentación se avanzaba para este año. Hoy, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene un conflicto con una institución de competencia, con compras y contrataciones, casi 1 millón de tablets, laptops y computadoras que se licitaron, 56 empresas están objetadas y no se han podido entregar esta herramienta para el proceso educativo. Es decir, tenemos una serie de distorsiones que van en contra de la calidad de esa educación. Sobre la independencia del Ministerio Público, que ha causado un revuelo ahí, la intervención del doctor Leonel Fernández, que decía que tal independencia ya estaba contemplada, tanto en la Constitución como en la ley orgánica del órgano persecutor. ¿Qué opinan ustedes? Yo aquí le voy a coger el turno primero a mi colega Ivanhoe. La parte del Ministerio Público no hay que modificar, Marjorie, la Constitución de la República. La Constitución establece la independencia del Ministerio Público. Desde el año 2010 se han ido haciendo diversas reformas, precisamente en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, que se habilitó todo lo que tiene que ver con la ley orgánica del Ministerio Público para dar cumplimiento a esa Constitución del 2010, el Consejo Superior del Ministerio Público, donde establece no solamente y reitera lo que dice la Constitución de esa independencia, que los fiscales entran de carrera. Es decir, yo he participado en seminarios ya como legislador y donde el que quiera entrar a la carrera del Ministerio Público debe entrar por debajo, lo que le llaman los juzgados de paz como fiscalizadores, o los tribunales especiales, que son la estructura inferior desde el punto de vista de la jerarquía. Luego debes pasar, después de un proceso de evaluación, de mérito y de desempeño, a lo que es los juzgados de primera instancia, y pasas a ser fiscal. Luego, de nuevo, de un proceso de evaluación, pasas a la Corte, y ya de la Corte, pues tú puedes ser procurador adjunto. La Constitución del 2010 y la misma ley orgánica solamente le permite al presidente de la República nombrar el procurador general y 7 adjuntos. De los 14, 7 vienen de carrera, es decir, vienen desde abajo. Lo que nosotros entendemos, y así lo ha propuesto, lo he escuchado al compañero colega Radamés Jiménez, que si el presidente de la República, Luis Abinader, a su política y de esa independencia que habla de la justicia, porque el Ministerio Público no es la justicia como un todo, es parte de la justicia, se puede modificar la ley orgánica del Ministerio Público para que entonces desde el Consejo Superior del Ministerio Público se le presente una terna al presidente de la República si quiere despolitizar, ¿verdad? Que no sean miembros de las direcciones políticas, las direcciones centrales de los partidos, y que ese especialista de carrera, el presidente de los 3 mejores, escoja uno. Y ahí ya él tiene resuelto posiblemente, si él quiere desentenderse de una facultad que le da la Constitución, de nombrar a ese procurador y a los 7 adjuntos, porque en definitiva yo te voy a decir lo siguiente: aquí hay un procurador general, un ex procurador preso, aquí hay un general que todavía está activo, jefe de la seguridad, y varias personas presos. ¿Y con qué Constitución fue? ¿Fue con esta? ¿Con qué leyes fue? Fue con esta. Entonces no hubo necesidad de modificar la Constitución. Aprovechando esa intervención final, ¿hemos avanzado en la lucha contra la corrupción? Mira, yo creo que ha habido un esfuerzo últimamente para mejorar la persecución. Sin embargo, yo creo que el país todavía tiene una carencia importante en aquellas entidades que manejan investigaciones, y esa carencia viene dada por la insuficiencia de recursos financieros. Usted encuentra una Contraloría General de la República débil en términos operativos. Usted tiene una Cámara de Cuentas que también tiene una insuficiencia presupuestaria que no le permite ni siquiera tener recursos humanos con cualidades importantes para poder hacer su papel. Y la misma Policía Nacional, que tiene un área para investigación, también dispone de pocos recursos, y la propia Procuraduría General de la República. Entonces estamos hablando de que para que realmente esa independencia, la que está consagrada en la Constitución del 2010, o bien a la que se quisiese aspirar en materia de maduración de esa independencia, serán letra muerta si no se le dota de recursos financieros suficientes en forma presupuestaria y por ley, ¿no?, a estas entidades, que son las que tienen que generar las investigaciones de base para que le puedan dar sentido a la real política de persecución contra la corrupción. Finalmente, para concluir este doble diálogo, en una sola palabra, el cambio propuesto por el gobierno, ¿mito o realidad? Yo me quedo con que es realidad virtual, que ni es mito ni es realidad. ¿Y por qué es realidad virtual? Bueno, porque lo que ellos han pretendido presentar como cambio
solamente lo han construido a través de las facilidades que ofrece la tecnología para presentar algo que es imaginario como real, ¿no? Basado en cosas que no han hecho y que dice que están hechas. Por lo tanto, es realidad virtual. ¿El cambio propuesto por el gobierno, mito o realidad? Te respondería como los abogados, ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Vamos ahora a dar la oportunidad a la gente en las calles para concluir con este segmento. El cambio propuesto por el gobierno en los ejes que hemos analizado durante todo el programa, ¿es un mito o una realidad? Es una realidad. Ilusión. No está bueno el cambio, no está bueno. La situación no está demasiado difícil, la delincuencia está arropando nuestro país y hasta que no se combata la delincuencia, según la situación económica como está, no vamos bien. No. Una realidad. De mi parte creo que sí, que hay una buena iniciativa y esperamos, primero que nada en Dios y después en nuestras autoridades, que todo siga marchando igual, porque de verdad que nos estábamos derrumbando. No, de ninguna manera. Ni de la corrupción ni de la delincuencia. Estamos peor. Sí que el gobierno está trabajando con eso. Yo creo que sí hay un indicio de lucha contra la corrupción. Ahora bien, existen poderes detrás del trono que impiden. Sí. Bueno, se intenta, pero falta mucho sacrificio para poder lograr eso todavía. No, claro que no. Bueno, esa lucha luce como muy desequilibrada. De verdad que yo entiendo que debe hacerse más énfasis y profundizar más esa lucha de manera estratégica, que se pueda detectar si dentro de las mismas autoridades que están ejerciendo la lucha hay manzana podrida, que están en contacto con los principales de la delincuencia y entonces a cambio de dádiva lo dejan así, le avisan a mira, esto, aquello y lo otro. Sí, la policía aquí no está haciendo nada, ninguno, porque la cuestión aquí es que la policía sabe dónde están todos los delincuentes y no le caga atrás. No. No, claro que Para mí sí, y para otro no. No. Sí. A lo que yo veo, no. No. Para nada, mija. Que te sientes inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional, haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? Sobre los ejes que ha trabajado el gobierno y los que hemos analizado en el programa, está basada la idea del cambio. En materia de sanidad, el gobierno dominicano se las jugó para poder adquirir la cantidad de vacunas necesarias de cara a inmunizar a la población y llevar a cabo el plan propuesto.
Esto pese a la evidente falta de solidaridad de los países fiscalmente más fuertes y a la ineficacia del COVAX, que le quedó mal a todo el mundo. Es honesto decir que el gobierno no ha llegado a la meta de vacunación y aunque le faltan millones de personas por vacunar para completarla, no dudamos de que lo haga porque está siendo y ha sido diligente en esta labor. Concitó muchas polémicas el tema de la tercera dosis de una vacuna distinta a las dos primeras, cuando no era una tendencia avalada por los organismos mundiales ni regionales de la salud, ni tampoco se había explicado el porqué de la decisión. Pero la gente ha aceptado y apoyado la tercera dosis. La novedad es que se nos anuncia la donación de más de 500,000 de dosis de vacunas a países de Centroamérica y el Caribe en las mismas condiciones inexplicables que se van convirtiendo en un estilo de hacer las cosas. Pero si tanto esfuerzo económico y de gestión ha implicado el acceso a las vacunas y muchos países no han podido siquiera inmunizar a sus ciudadanos a buen ritmo, ¿cómo tenemos los dominicanos dosis para vacunarnos hasta 3 veces y todavía donar una cantidad imprecisa? Porque no se ha comunicado claramente cuánto es ese más de 500,000 de dosis. ¿Compramos vacunas de más? No se planificó la compra. ¿Tenemos condiciones económicas para ser donantes de vacunas? Sí. Los más de 66,000 millones de pesos que se invertirían este año para fortalecer la atención primaria y la sanidad, al parecer se han quedado cortos. No se logró la meta de un sistema de salud gratuito y universal, según lo propuesto a finales del 2020. Todavía es temprano para hablar de recuperación económica. ¿Podría hacerlo la República Dominicana cuando la economía global esté enferma de inflación? Cuando la respuesta a la pandemia creó crisis sobre crisis en la región. Cuando la propia economía norteamericana se recalentó, incluso haciendo lo que se tenía que hacer para garantizar el consumo y el gasto público de calidad a través de los programas sociales. Sin incentivo al consumo o sin estímulo al gasto público, ¿podríamos hacerlo? El presidente Abinader aseguró que durante los primeros 6 meses del 2021, la economía dominicana creció 13.3% y se pronostica que a finales de este año el crecimiento sea de 7.5%. El expresidente Leonel Fernández contradijo tal afirmación asegurando que la proyección real de crecimiento para el 2021 es de tan solo 0.3%. Sea cual sea la proyección real, lo que queda claro, hasta para los no entendidos en economía, con el solo sentido común, es que falta mucho para salir de la crisis y la comunicación del gobierno no admite la realidad del actual contexto. ¿Cuál es ese contexto? Tuvimos una caída de 10,000 millones de dólares como consecuencia de la pandemia. La deuda pública dominicana pasó de 46,700 millones de dólares a cerca de 59,700 millones de dólares. Eso es 13,000 millones más que en junio del año pasado. Ciertamente, vamos recuperándonos, pero despacito como la canción. Ni el turismo depende del gobierno porque depende de factores exógenos como el que los turistas decidan, puedan o tengan cómo venir, ni depende de él la reinserción de todos los trabajadores que perdieron sus trabajos y que continúan parados. Recuperarse sería igual a que retornen a las arcas públicas esos miles de millones de pesos perdidos en nuestra capacidad de producción de riquezas. Estimular el consumo, no incrementar la deuda pública, rescatar a los más de 268,000 dominicanos que volvieron a la pobreza, indigencia o pobreza extrema. Algo que combinado con la inflación que deambula por todos lados, no se pinta sencillo. Así que superar la crisis no se logrará con un discurso evasivo y lleno de esperanza, considerando que para hablar de esperanza hay que hacerlo en una de las formas del tiempo futuro. Haremos, construiremos, reformaremos, daremos, transformaremos. Un sonido muy a propuesta de campaña, que la verdad es que hasta el 2023, mínimo 2022, con el temor encima de que el gobierno muy pronto tenga poco margen de maniobra presupuestaria de seguir como va, no será posible. Y se inician los afanes proselitistas porque el 2024 es un año electoral. Eso es futuro próximo. Así
El conjunto de 12 reformas deseadas por el presidente Luis Abinader y que motivó el diálogo con el liderazgo político, social y empresarial nacional en agosto de 2021 no lucen claras, sobre todo porque el gobierno no llevó ni una sola propuesta a la mesa de diálogo. Más bien pareciera que el plan es que los sectores presenten o diseñen la estrategia. En principio no culpamos al gobierno, porque así como un contexto le jugó a favor, un año perdido tratando de sortear la pandemia con la que se inauguró le ha impedido cumplir las transformaciones que prometió. Pero es que tienen pendientes hasta con su propio partido, que no andan muy contentos y próximamente deberían elegir nuevas autoridades partidarias. Ojo, hay que avisparse, presidente Abinader, porque los tiempos no cuadran para la soñada segunda restauración institucional y material que ha planteado, desde la transparencia, la reforma policial, pasando por la reforma del sector eléctrico, fiscal, suena un botón rojo electoral, reforma laboral y terminando con la reforma de los hidrocarburos. Como decía una consigna reeleccionista fallida, aún nos queda mucho por hacer. Un secreto: copiar a los perdedores no es de sabios, es perder dos veces. ¿Usted qué dice? ¿El cambio es mito o realidad? ¿Transformamos el sistema o cambiamos un malo por otro menos peor? Responda desde su propia experiencia. Pero un momento. No se olvide de mirar su cartera y su bolsillo.